bendiciones. Vamos a continuar en la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos a continuar en oración. Amén. Vamos a orar un momento para que nuestro Padre sea hablándonos en esta mañana. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, y presentamos nuestra vida a esta hora, Señor, y en esta mañana delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús, para pedirte perdón, Señor, primero que todo por nuestros pecados, por nuestras inequidades, Señor, por lo malo que aún mora en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos perdón, Padre. Y asimismo, Señor, presentamos esta mañana, Padre, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Padre, para que tú nos enseñes, para que tú nos sigas transformando, para que sea tu palabra, que sea palabra viva y eficaz, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humana sabiduría la que se predique en esta congregación, en esta mañana, Padre. Que seas tú hablándonos, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, enseñándonos y redarguyéndonos, Padre. Porque sabemos que solo tú tienes palabras de vida, sabemos que solo tú tienes el poder, Señor, de transformarnos, de cambiarnos. Nos quedamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque anhelamos, Padre, ser esos cristianos, esos creyentes como tú quieres que seamos, Señor. Queremos honrarte todo el tiempo con nuestra vida, con nuestro ser, con lo que decimos, con lo que hacemos, Padre, hasta con lo que pensamos, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a empezar con un versículo que es en el libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos 12, 18. Dice así la palabra de Dios. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Entonces aquí habla de paz. Y en medio de este tiempo, hablar de paz es algo un poco polémico, ¿no? Y discutido desde el largo de la historia de la humanidad. Sí, se ha intentado hablar de paz. ¿Por qué? Porque ahí, a lo largo de la historia de la humanidad, lo que se ha presentado es violencia, guerras, conflictos. Siempre ha estado eso presente, ¿verdad? Siempre presente en el hombre. Y cuando Dios creó al hombre y puso a Adán y a Eva en el Edén, ellos disfrutaban de una paz tremenda, de una comunión con Dios especial, ¿sí? En medio de ese Edén circulaba una paz porque Dios estaba con ellos, ¿verdad? Dios estaba presente en sus vidas, ¿sí? No había violencia, no había rencor, no había muerte, no había llanto, no había dolor, pero todo era armonía y paz, ¿verdad? En el principio. Y por eso esa paz se rompió cuando el hombre desobedeció a Dios, ¿sí? Todo viene por la desobediencia de Dios, perdón, por la desobediencia a Dios. ¿Sí? Entonces, incluso Satanás, ¿verdad? Satanás fue un ángel creado por Dios, ¿sí? Un hermoso ángel lleno de muchas cualidades para alabarle a Dios. Y él empezó la desobediencia, ¿sí? Digamos que cuando empezó la desobediencia el hombre, ¿por qué? Porque así como Satanás, el hombre también quiso hacer su voluntad, ¿sí? Y no obedecer a Dios. ¿Sí? Es ahí que se rompió la paz, es ahí que se rompió la armonía que había entre el hombre y Dios, ¿sí? Y el hombre fue echado fuera del Edén, ¿verdad? A causa de esa desobediencia. Y por eso entró la violencia,
al mundo. Entró la violencia al hombre y ocurrió el primer derramamiento de sangre. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer derramamiento de sangre? Hay otro antes de eso. Cuando se sacrificaron los animalitos para cubrir a Adán y Eva después de que pecaron. Así es, en la historia y en la palabra de Dios lo dice. El primer derramamiento de sangre fue cuando Dios tuvo que vestir a Adán y a Eva con pieles de animales que habían en el Edén a causa del pecado. Ese fue el primer derramamiento de sangre registrado en la palabra de Dios, registrado en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y poco después comenzó la violencia, comenzó el derramamiento de sangre con el segundo derramamiento registrado en la palabra de Dios, que ese sí fue el de Caín y cuando mató a Abel. ¿Sí? Ese derramamiento de sangre de Abel. Y Caín asesinó a Abel por envidia, ¿verdad? Tuvimos como a raíz del estudio del libro de los Hebreos, leímos y estudiamos esa parte de Caín y Abel, ¿verdad? Por la envidia que había en Caín acerca de que a Dios le agradó más el sacrificio que presentó Abel delante de él. Y bueno, y eso está registrado, y asimismo a partir de ese momento hay registrado tanto en la palabra de Dios como en la historia de la humanidad un sinnúmero de guerras, conflictos, pleitos, batallas, ¿sí? Homicidios, imperios que se levantan unos contra otros, ¿sí? Que querían dominar el mundo. O sea, eso se ha presentado y se seguirá presentando realmente, ¿sí? Como el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio meno-persa, el imperio griego, el imperio romano. ¿Sí? Muchas guerras, muchos conflictos, mucha violencia, mucho derramamiento de sangre a causa del pecado, a causa de la búsqueda de la humanidad por el poder. Y muy seguramente eso que se ha registrado en la palabra de Dios, y incluso después de Cristo a lo largo de la historia de la humanidad, en innumerables guerras y conflictos, muy seguramente eso se seguirá presentando en esta tierra. Lo vemos hoy en día con la guerra entre Rusia y Ucrania, lo vemos hoy en día en las calles de este país, en tanto donde los conflictos, los pleitos, la desobediencia a Dios lleva a la humanidad a un punto de deterioro tal que la violencia hasta algo se vuelve normal, hasta eso se vuelve normal. Se vuelve normal ver en la calle gente peleando, gente discutiendo a causa de la desobediencia a Dios. Y todo eso nos hace pensar y preguntarnos si en algún momento habrá realmente paz a las naciones, habrá paz en la tierra. Y vemos como organizaciones mundiales como la ONU, como esas Naciones Unidas, todos hablan de paz y buscan la paz y intentan buscar de una manera u otra la paz, pero no hay paz y no habrá paz. Para no ir tan lejos, aquí en Colombia, ¿verdad? Se habló de un tratado de paz que realmente sigue la violencia. ¿Sí? Y Colombia, pues, lamentablemente es un país lleno de violencia, así como en muchas partes del mundo. ¿Sí? Entonces, la historia habla de un sinnúmero de guerras y conflictos, habla de intolerancia entre las personas, habla de violencia por doquier. Es más, hasta en nosotros a veces reaccionamos de una manera incorrecta que puede desencadenar actos de violencia. ¿Sí? Así sea, no sea violencia física, pero puede ser violencia verbal, con lo que decimos, con lo que expresamos, herimos a las personas, violentamos a las personas. ¿Sí? Esa es la historia de la humanidad realmente. ¿Sí? Dice, por ejemplo, en Colombia, en el primer trimestre del año, o sea, entre enero y marzo, se registraron 6.336 homicidios. O sea, es un número que uno dice, o sea, tremendo. O sea, cómo está llegando al punto de la humanidad
esa cifra en 3 meses, en 90 días, esa cantidad de personas asesinadas. Es tremendo. Incluso hasta con el tema de las elecciones, que vemos que si no se ofenden por un lado, se ofenden por el otro, que es por redes sociales, se ofenden presencialmente, ofenden en el Transmilenio, se ofenden en la calle, se ofenden en las casas, hasta por los grupos de WhatsApp familiares la gente se ofende, unos se salen, otros entran, se pelean porque van por uno, se pelean porque van por otro, y ahí está presente la violencia, ahí está presente los conflictos, ¿sí? En unas cosas que tal vez vemos tan simples, pero realmente algo pasa en la humanidad, y ahí hay conflicto, y el conflicto trae violencia, trae malas palabras, esas malas palabras pueden llevar a otra cosa y así, y llegar a ese punto del no retorno del derramamiento de sangre. Pero la realidad es que aún no va a haber paz, sea el que gane, sea el que sea el que Dios quiera poner, no va a haber paz. La paz se perdió en el momento en que el hombre desobedeció a Dios, ¿sí? Y el mundo ruge por guerras, pero en el corazón de Dios hay paz. Dios es paz. Leamos en 1 Tesalonicenses, por favor. Busquemos en la palabra 1 Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios es paz, su naturaleza es pacífica. Por ende, el que tiene a Dios debe ser pacífico, tiene paz. Y las guerras del mundo no se deben las guerras del mundo se deben a que el mundo no tiene a Dios, ¿sí? Por eso hay tanta violencia en el mundo, por eso hay tanto conflicto, porque el mundo, las personas que no tienen a Cristo en el corazón, pues no tienen a Dios. El mundo está alejado de Dios, ¿sí? Y el mismo Dios de paz santifica a las personas. Ese Dios de paz nos santifica. Cuando creemos en el nombre del Señor Jesucristo, empieza en nosotros el proceso de la santificación, ¿verdad? Y cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, entonces Dios entra, Dios empieza a obrar, a volvernos pacíficos, ¿verdad? Y en medio de tanta violencia, el cristiano disfruta de paz. ¿Sí? A pesar de eso, hay paz, hay seguridad en nuestras vidas, porque bien sea que llegue algo violento en nuestra vida, en nuestro corazón debe estar la esperanza de que si partimos de este mundo iremos al reino de los cielos. El morir es ganancia, como dice la palabra. Por eso debe haber paz en nuestros corazones en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, ¿sí? Porque sea por lo que sea que si vivimos ganamos, y si morimos ganamos a mucho más, porque siempre de la presencia de Dios. Eso debe estar en nuestro corazón, debe estar en nuestra vida cada día. Sí que es difícil pensar, uy, no, me muero, y esto y aquello, mi familia, mis hijos, pero debe haber eso en el corazón también, realmente, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Y Dios vive en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso en medio del conflicto, la violencia, en el corazón del creyente hay paz. Amén. Porque Dios está con nosotros. Y el mismo Señor Jesucristo ya ha prometido estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a 2 Corintios, por favor.
Segunda de Corintios capítulo 13. Segunda de Corintios 13, versículo 11. Amén. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice así: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Amén. Ese es el Dios. Porque Dios es paz. Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Y está con nosotros. Y por eso es que podemos vivir en paz, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la situación, en medio de todo lo que pasa en el mundo, nosotros podemos estar en paz. Ahora bien, si en nuestra vida no hay paz, si en nuestros hogares no hay paz, reina el conflicto, las peleas, las groserías, el mal humor, debemos preguntarnos si realmente tenemos a Dios, si realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, o si realmente no estamos permitiendo que esa obra que inició avance en nuestras vidas. ¿Sí? Porque a veces podemos creer en Dios, podemos estar creyendo y confiando en Dios, pero a veces no lo dejamos que trabaje en nosotros, no dejamos que haga su obra, endurecemos nuestros corazones, no nos arrepentimos de los pecados y dejamos que los conflictos y los problemas se apoderen, nos roben la paz y empiezan los conflictos en los hogares. Y bueno, ¿y cómo podríamos esperar que haya paz en el mundo si no empezamos por nosotros mismos? Si la paz no empieza en nuestros hogares, si la paz no empieza en nosotros. Porque a veces reaccionamos de una manera que después pensamos, ¿no? Porque no lo pensamos ni siquiera en el momento, actuamos sin pensar y después pensamos, uy, ¿yo qué hice? Uy, qué pena. Y sí, cosas tan sencillas que uno va en el carro y alguien lo cierra y uno no, y va y lo cierra más feo y así. Ahí empiezan los conflictos. O uno va en el Transmilenio y alguien lo pisa y le dice, hola, cuidado, no sé qué. Sí, empieza a pelear o que lo empujan y entonces uno empuja más duro. ¿Sí? Tantas cosas que se pueden presentar que le empiezan a quitar esa paz, ese sentir. Y por eso es que en nosotros debe empezar la paz. En cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de iniciar la paz con todos. Porque uno de los frutos del Espíritu es la paz. Amén. Y la paz debe reinar en nuestros corazones. Y el Dios de paz hace parte de nuestras vidas y debe haber paz. La paz en el universo perduraba hasta que incluso cuando el lucero hijo de la mañana tomó la decisión de rebelarse contra Dios. Ahí en el universo como tal empezó el conflicto, cuando ese lucero hijo de la mañana, como es denominado Satanás, Lucifer, se rebeló contra Dios y empezó a desobedecer a Dios. Es un poderoso y hermoso ángel que Dios había creado para que lo alabara. Dios lo había creado para que fuera el dirigente de la alabanza en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero se rebeló contra Dios y ahí empezó todo, ahí empezó realmente el conflicto, la dificultad. Veamos en el libro de Isaías, por favor. Isaías capítulo 14. Isaías 14, versículos 12 al 15. Isaías 14 al 15 dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derrotado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Amén. Ahí se enorgulleció el corazón de Satanás, el corazón de aquel querubín, ¿sí? De aquel ángel creado por Dios, de aquel que había sido creado para la alabanza de Dios. ¿Sí? El lucero de la mañana era algo resplandeciente, era un ser de luz, era un ser hermoso, ¿sí? Creado para la alabanza de Dios. Y en lo que se convirtió a causa del pecado, a causa del orgullo, a causa de la jactancia personal. O sea, así como los ángeles y el ser humano, Dios nos dio un libre albedrío, ¿verdad? Porque igual lo dice la palabra, porque por eso fue que Satanás pudo engañar a la tercera parte de los ángeles y llevarlos con él a esa rebelión contra Dios. Entonces él tuvo esa libre albedrío también y pudo decidir, y decidió hacerse como Dios. ¿Sí? Quiso ser como Dios, su corazón se enorgulleció y quería un trono en lo alto de las estrellas. ¿Sí? Dice, semejante al Altísimo, quiso ser semejante a Dios. Y Dios no podía permitir eso, y Satanás fue derribado. Fue echado fuera de esos lugares. Dios es el creador, nadie puede competir contra Dios. Dios es el creador, los demás somos criaturas. Si somos criaturas creadas por Él, no hay nadie que pueda robarse la gloria de Dios, nadie, porque solo a Él le pertenece la gloria. Amén. Y ese día que Dios echó a ese querubín, comenzó la muerte y la violencia en el universo. Y la tercera parte de los ángeles se unieron a Satanás y se rebelaron contra Dios, en lo que hoy se conoce como Satanás y sus demonios. O sea, esos ángeles hermosos se convirtieron en demonios, ¿sí? Y ese lucero en la mañana se convirtió en Satanás. Y Dios nos creó así como a los ángeles, nos dio ese libre albedrío para que tengamos la capacidad de decidir si seguimos a Dios o si nuestro libre albedrío escogemos otro camino. Tenemos esa capacidad. Y es ahí cuando la desgracia comenzó en el mundo, ¿sí? A causa del libre albedrío. La paz en la tierra fue afectada cuando el hombre tomó la decisión de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios. ¿Sí? Dios le dijo a Adán y a Eva muy claro, pueden comer de todos los árboles que habían en ese huerto de Edén. Y no había uno, había muchísimos. Pero que solo de ese no fueran a comer, de un solo árbol, que no comieran ese fruto. ¿Sí? Y el hombre se dejó engañar por la serpiente, se dejó engañar por Satanás. O sea, aquí no fue ni Eva ni Adán, no, fue la humanidad, fue el hombre como tal, ¿sí? Que desobedeció a Dios y obedeció al enemigo, ¿sí? Y comió de ese fruto. Desobedeció a Dios y era una orden expresa de Dios. O sea, que no podía decir de otra manera, que comerás de todo árbol del fruto, pero menos de este árbol. ¿Y qué hizo la humanidad? Siempre hace lo incorrecto. Porque el hombre quiso tomar de ese fruto. ¿Por qué? Porque Satanás le dijo que que el día que comiera de ese fruto, iban a ser como dioses, iban a ser igual a Dios, iban a tener el conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Es que iban a ser semejantes a Dios. Y eso era el engaño que puso Satanás en ellos, en la humanidad. Y es lo que realmente ha llevado a la humanidad a un sinnúmero de situaciones
por querer ser como Dios. Satanás se rebela contra Dios porque quería ser igual a Dios y cae. El hombre también quiso ser igual a Dios y ha caído. Sí, en ese momento que hizo ese acto, el hombre, la humanidad cayó en dificultad, cayó en un sinnúmero de cosas, porque allá en el huerto del Edén había paz, había seguridad, había alimento, había sustento, no tenían que trabajar, ¿sí? Tenían que vivir bien, comer, pasear con los animales, ¿sí? Hablar con Dios, tenían comunión con Dios, hablaban directamente con Él, ahí no había intermediario. Pero el hombre quiso ser como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 24, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 24 dice así: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Entonces se rompió esa comunión con Dios. Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, se pierde la paz. Amén. Y el que trae paz al corazón del hombre es Dios, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor. Amén. Entonces, por eso es que el mundo vive con angustia, con dolor, con muerte, debido a su continua rebelión contra Dios. Porque el mundo, cuando hablamos del mundo, nos referimos a las personas que no tienen a Dios en el corazón, ¿sí? Que no tienen a Cristo en sus vidas. Y esas son las que viven en rebelión contra Dios. Y es que no aprendemos, no ha cambiado nada desde Adán y Eva. ¿Sí? El mundo sigue rebelándose contra Dios. La humanidad no aprende, la humanidad no entiende y se seguirá presentando esa situación. Vamos a Ezequiel capítulo 2, por favor. Ezequiel capítulo 2, versículo 3. Dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel y a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Amén. Hasta el mismo pueblo de Dios se rebeló contra Dios. El pueblo escogido de Dios, ese pueblo que Dios había liberado, que Dios había sacado de Egipto, ¿sí? De la esclavitud, ese pueblo de Dios se rebeló contra Dios. O sea, como lo hemos visto, iban en el desierto hacia la tierra prometida, los acababa de sacar, los acababa de librar, habían visto cómo el mar se abría, cómo ellos podían pasar en seco por medio del mar, y vieron cómo fueron destruidos los egipcios que los seguían para matarlos, y aún así se rebelaron contra Dios, aún así pecaron. Y a lo largo de la historia del pueblo de Dios se ha visto eso, que pecó el pueblo de Dios contra Dios, y se arrepienten, Dios los perdona y vuelve a borrar trigo, ¿sí? Y vuelven y vuelve el pecado. Si eso es con el pueblo de Dios, imagínense el mundo, ¿sí? El mundo jamás vivirá en paz mientras siga rechazando a Dios y siga rechazando la palabra de Dios. Leamos Isaías nuevamente en el capítulo 48, por favor. Isaías 48, versículo 22.
Dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Amén. No hay paz, ¿sí? No hay ninguna entidad que traiga la paz al mundo. ¿Sí? No hay nadie que pueda traer la paz, ninguna organización, ningún hombre de carne y hueso, ningún hombre va a poder traer la paz. Y ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 57. Isaías 57, versículos 20 y 21. Dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Y para los impíos no hay paz. El impío es la gente que no reconoce a Dios, que no conoce a Dios, que no ha aceptado al Señor Jesucristo en el corazón. Y dice que no hay paz para los impíos mientras Dios no sea aceptado en el mundo. ¿Sí? No hay paz en el mundo. La paz que el mundo ofrece es una paz engañosa, ¿sí? Una paz sin sentido, una paz que no tiene valor, una paz que no tiene respaldo, una paz que no es duradera, no permanece. ¿Por qué? Porque es la paz según el hombre, pero no es la paz según el Dios, según Dios. Vamos al libro de Jeremías capítulo 6, ahí adelantico, Jeremías capítulo 6, versículo 14. Amén. Y dice, oíd atento a esto, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Amén. Eso es lo que también ha pasado a lo largo de la historia. Se firman tratados de paz, se hacen convenios de paz, que hay paz, pero en realidad no hay paz. Uno puede, por un lado, estar estrechando la mano con la persona y por otro lado maquinando a ver cómo le hace daño sin que se dé cuenta, para que no se rompa por ese tratado de paz. Esta es la historia de la humanidad, de pleito en pleito, de problema en problema. El único que realmente puede restaurar la paz entre los hombres es Cristo. Amén. O sea, entre los hombres y Dios es Cristo. Y que el que puede restaurar la paz en los hombres es Cristo también. Veamos en Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 17. Efesios 2, versículo 13 al 17. Dice así la palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Amén. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Amén. Entonces, ante Dios habían dos grupos en el mundo, ¿verdad? El pueblo de Dios y el pueblo gentil, ¿sí? Y siempre había habido esa enemistad entre el pueblo de Dios, o sea, el pueblo judío, y los gentiles. Siempre había esa enemistad, pero ahora Dios creó un tercer grupo en los cuales reconcilió esos dos pueblos, y es la iglesia de Cristo. Amén. Amén. Ahí estamos nosotros, ¿sí? El pueblo judío que cree en el Señor Jesucristo está ahí involucrado, ¿sí? Y los gentiles, que antes éramos llamados gentiles, que ahora somos llamados hijos de Dios. Amén. Estamos en ese mismo grupo, que
Somos, digamos que dice que tanto gentiles como judíos, dos hizo de los pueblos por la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, hizo un solo pueblo de Dios ahora somos, y es esa iglesia de Cristo, amén. Por su sangre trajo la unidad, por su sangre trajo la paz, por su sangre trae en nosotros la salvación, amén, y por su resurrección la vida eterna también para nosotros, amén. Entonces la paz que el hombre perdió en el Edén solo puede ser restaurada por la obra de Cristo en la cruz, amén. Vamos al libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, y eso es lo que hace, y Él es el único que realmente va a traer paz a la humanidad. Nadie más podrá traer paz. Romanos capítulo 5, por favor, versículo 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tenemos paz con Dios, tenemos paz con el prójimo. Si amamos a Cristo, como dice la palabra de Dios en el mandamiento de Cristo, es que nos amemos los unos a los otros, que amemos al prójimo, que amemos aún a nuestros enemigos. Así que no debemos tener enemigos. He ahí que si obedecemos la palabra de Dios, si creemos en el Señor Jesucristo, vivimos en paz. ¿Por qué? Porque hacemos la paz para con todos, hacemos la paz para con el prójimo, hacemos la paz hasta con nuestros enemigos. Amén. Vamos ahora a 2 Corintios, por favor. Capítulo 17, versículo 20. Capítulo 12, versículo 20. Dice: pues me temo que cuando llegue no os hallen tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto no puede haber entre nosotros, ¿sí? Esto no puede estar entre nosotros, ¿sí? No puede haber nada de eso en nuestras vidas, nada de eso en nuestro corazón, las contiendas, las envidias, las disensiones, eso que es contra el prójimo, es para atentar contra el prójimo. Todo eso debe cambiar en nuestras vidas. Nosotros somos embajadores de Cristo, y solo Cristo puede reconciliarnos con Dios. Amén. Solo Cristo puede reconciliar al hombre con Dios, ¿sí? Y la paz universal solo se va a dar, o sea, esa paz que estaba en el Edén, que había en el Edén, solo se va a dar en esta tierra cuando el Señor Jesucristo venga a reinar. Amén. Mientras tanto no va a haber paz. Y recuerden que el Señor Jesucristo vendrá primero por su iglesia.
nos llevará a esos lugares celestiales. Amén. Y después vendremos a reinar juntamente con Él, como lo dice la palabra, como lo ha prometido en la palabra. Amén. Pero antes de eso, recuerden que va a haber un tiempo en que van a decir paz y seguridad, pero no va a haber paz. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 3 al 5. Amén. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Amén. Entonces, algo muy importante aquí, que va a haber un tiempo en que se va a decir paz y seguridad en esta tierra, donde se va a levantar el falso profeta y el anticristo a traer una falsa paz a esta tierra. Y esa paz, según la profecía de la semana 70 de Daniel, dice que va a haber una paz por 3 años y medio, una falsa paz en esta tierra, donde estos seres se van a levantar y van a engañar a la humanidad, y va a haber un gobierno mundial, ¿sí? Pero va a ser algo engañoso, porque el único que puede gobernar el mundo completamente es Cristo, es Dios. Y esa falsa paz va a durar un poco, porque cuando ya digan que hay paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina, y vendrán esos 3 años y medio de la segunda fase de esa profecía de la gran tribulación, donde serán perseguidas las personas, donde va a haber muerte, donde va a haber dolor, donde Satanás va a mostrar, ¿sí?, su cara. ¿Y por qué se habla del falso profeta, del anticristo y de Satanás? Porque él quiere parecerse a Dios, quiere ser semejante a Dios. Entonces creó su Trinidad, ¿sí? Y se va a revelar en ese tiempo, y va a estar el falso profeta, el anticristo, y Satanás persiguiendo en la tierra a la humanidad. Recuerden que a la iglesia no, porque la iglesia ya estaremos con el Señor Jesucristo en ese momento, ¿sí? Pero sí van a perseguir, y dice la palabra de Dios que van a haber gente a la que se le predicó, que no creyó en su momento en el Señor Jesucristo, y que después se va a ver arrepentido de no haber creído, y habrá otra segunda oportunidad. O sea, Dios es tan amoroso que va a haber otra oportunidad para aquellas personas, pero va a ser a precio de sangre, va a ser a precio de persecución, va a ser que va a ser terrible, ahí donde se van a ver afrontados a un sinnúmero de situaciones, a un sinnúmero de cosas para poder salvarse, pero es a un precio terrible. Y por eso debemos creer, por eso estamos a tiempo de creer en el Señor Jesucristo, por eso estamos a tiempo de arrepentirnos genuinamente de nuestros pecados y de ver a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y entrar por la puerta angosta, pero al reino grande de los cielos. Amén. Solo en el reinado de Cristo, en la segunda venida de Cristo, donde reinará por 1000 años, es donde habrá esa verdadera paz, donde habrá armonía, donde Él regirá con vara y hierro. ¿Amén? Y que aún así se van a levantar nuevamente contra Dios, pero eso va a ser para otro. ¿Sí? Entonces vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 6 para terminar. Romanos 8, versículo 6. Mientras tanto, Dios traerá paz al creyente por medio de Cristo. Dice Romanos 8:6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. El ocuparnos del Espíritu, el ocuparnos de la comunión con Dios, el ocuparnos de la oración, el ocuparnos de la alabanza, el ocuparnos de congregarnos, el ocuparnos de la palabra de Dios, de la comunión los unos con los otros, eso trae vida y trae paz a nuestras vidas, valga la redundancia, trae paz a nuestro ser, ¿sí? Y
obedecer a Dios, obedecer la palabra de Dios, para que realmente tengamos paz en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque aún así como somos, como es la humanidad diversa, Padre, aún así nos has escogido para tan gran grandeza, Padre, para esos lugares celestiales. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de todo sabemos que tenemos paz, no cualquier paz, sino la paz que tú nos das, nuestro pueblo. Te agradecemos por eso te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, Señor, para poder permanecer en tu paz, para poder permanecer en tus caminos, para poder decirle al mundo no, para poder decirle al pecado no, y poder resistir las tentaciones, y poder resistir este mundo, y poder resistir todo, Padre, para estar en paz contigo, para estar en paz con todos, para estar en paz, Padre, en medio de las dificultades, en medio de las tinieblas, Padre amado. Le damos la gloria y la honra, Señor, y te pedimos que obres en cada hogar, en cada familia representada, en cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, Padre, para que tengamos fortaleza, para que tengamos paz, para que tengamos, Señor, realmente a Cristo en nuestro corazón, Padre, para vivir en paz, para estar en salvación, para tener esa salvación grande y tan inmerecida, pero que te haya complacido darnos, Padre. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos nuevamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para la gloria de tu nombre, Señor.